Me llamo Eloísa Ramírez, tengo 72 años y vivo en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Durante mucho tiempo, me vi como una mujer común, de esas que ni siquiera notas pasar por la calle. Fui esposa durante 43 años de un hombre respetado en el comercio local, madre de 3 hijos que hoy ya tienen sus familias, y siempre estuve involucrada con la iglesia del barrio, participando en los rosarios de los jueves, organizando los cafés comunitarios, ayudando en los bautizos y confirmaciones. Era fácil decir que llevaba una vida correcta, una vida de buenas obras, como solía decir mi comadre Lupita. Pero solo Dios conoce lo que existe por dentro. Solo Dios sabe cuánto puede doler el alma en silencio. Me casé con Ernesto, un hombre de presencia firme, mirada directa, voz de mando. No era dado a cariños, pero cumplía con sus responsabilidades. Mantenía la casa abastecida, a los hijos vestidos y estudiando en los mejores colegios de la ciudad. Jamás levantó la mano contra mí, pero tampoco me ofreció nunca un gesto de ternura espontánea. Me acostumbré a esa ausencia de afecto como quien se adapta a un invierno permanente, abriga el corazón y sigue adelante. Nuestros 2 hijos mayores, María e Ignacio, vinieron en los primeros años de matrimonio. Fueron deseados, celebrados y criados con el rigor que la época exigía. En cambio, el tercero, el más pequeño, Rafael, llegó de forma inesperada. Yo tenía 44 años cuando apareció en casa, un bebé en los brazos de mi marido, envuelto en una manta azul y con los ojos más oscuros que he visto. Ernesto me dijo que el bebé era hijo de un primo lejano, que había muerto con su esposa en un accidente y que no había quien cuidara del niño. Lo contó todo con la voz quebrada, conmovido. Dijo que teníamos la obligación moral de acogerlo. En ese momento, yo estaba tan frágil, tan vacía por dentro después de haber sufrido 2 abortos espontáneos seguidos, que no tuve fuerzas para cuestionar. Solo acepté. Con el tiempo, la presencia de Rafael fue calentando los cuartos fríos de la casa. Él era diferente. Tenía una sensibilidad que me desarmaba, una alegría espontánea que contrastaba con el silencio tenso de Ernesto. Y aunque no se lo dijera a nadie, ni a mí misma, en el fondo, yo sabía. Sabía que ese bebé no era hijo de ningún primo. Sabía que él había venido de otro lugar. De otra mujer. Y esa mujer, que hasta entonces solo conocía por el nombre susurrado en conversaciones a escondidas, comenzó a aparecer en mi vida de otra manera. Su nombre era Soledad. Joven, elegante, discreta. La vi una única vez, en un evento del ayuntamiento. Pasó cerca de mí con una mirada tranquila y desviada. No dijo nada, pero sus ojos me lo entregaron todo. Después de ese día, no necesité más pruebas. Mi intuición de mujer me decía que había un vínculo que unía a Ernesto, Soledad y Rafael, y que yo solo era el borde de ese triángulo invisible. Me quedé en silencio. No por debilidad, sino por instinto de supervivencia. Rafael ya era parte de mi vida. Y aunque hubiera venido de otro vientre, había entrado en mi corazón con fuerza y ternura. Los años pasaron. Ernesto seguía con sus misterios, y yo con mi papel de esposa. Nunca hablé con él sobre Soledad. Nunca exigí explicaciones. En lugar de eso, me concentré en criar a Rafael con todo el amor que me quedaba. Él creció sano, estudioso, amable. Y con el tiempo, pasó a ser la razón de mi existencia. Cuando Ernesto enfermó y partió, Rafael fue quien más sufrió. Lloró como si hubiera perdido una parte de sí mismo. Y yo, aunque destrozada por dentro, me mantuve firme para sostenerlo en pie. Fue justo después de la muerte de Ernesto cuando todo comenzó a derrumbarse de verdad. Durante la lectura del testamento, descubrimos que había una cuenta bancaria separada, abierta hacía años, exclusivamente a nombre de Rafael. Una suma alta. Mucho más de lo que imaginaba que Ernesto fuera capaz de ahorrar. Mis otros hijos me miraron buscando respuestas. Dije que no sabía nada, que tal vez era una sorpresa que él planeaba para el menor. Pero por dentro, recordaba cada sobre que llegaba por correo, siempre discreto, siempre el mismo día del mes, con el mismo monto de depósito, y una única nota, para su bien. Sin rastros. Durante más de una década, esos depósitos pagaron la escuela privada de Rafael, su ropa, los cursos de música e idiomas. Y yo lo permití. Porque no tenía el valor de cortar ese hilo invisible que lo unía a la mujer que lo trajo al mundo. Mis hijos comenzaron a presionar.
querían saber por qué Rafael había sido privilegiado. ¿Por qué recibía tanto sin haber hecho nada para merecerlo? Fue entonces cuando empecé a fingir. Pequeños olvidos. Confusiones de nombres. Fechas cambiadas. Al principio, era algo leve. Una forma de evitar confrontaciones. Pero cuando los cuestionamientos crecieron, tuve que hacer el fingimiento más convincente. Un día, dejé que el arroz se quemara. Otro, salí de casa con las zapatillas cambiadas. Inventé que no recordaba el nombre de un vecino. Pronto comenzaron a comentar entre ellos, mamá tiene los primeros signos, y me escondí bajo ese velo. Porque era más fácil que enfrentar la verdad. Porque era más seguro que enfrentar la decepción de mis hijos. Porque no soportaría ver a Rafael descubrir que fui cómplice de una mentira durante toda su vida. Y allí, en ese teatro del olvido, fui apagándome lentamente. Enterrando partes de mí para no dejar que la culpa saliera a la luz. Fingir Alzheimer fue mi escape, mi escondite. Pero el escondite no es descanso. Y lo que el alma esconde, un día sale a la luz. Siempre sale. El problema de fingir Alzheimer, padre, es que uno comienza pensando que controla la mentira, pero, con el tiempo, es ella la que termina controlando a uno. Al principio, yo elegía que olvidar. Olvidaba nombres de calles, nombres de parientes lejanos, números de teléfono. Pero después, para mantener la farsa, tuve que dejar que la mentira creciera. Empecé a equivocar fechas importantes, a repetir preguntas, a fingir que no recordaba el nombre de mis nietos. Era agotador, doloroso, porque los amaba con sinceridad. Pero cada acto era un escudo para no tener que explicar lo que, en el fondo, ni yo misma sabía cómo perdonar en mí. Mis hijos se turnaron para cuidarme. Ignacio venía los lunes, María los miércoles, Rafael los domingos. Siempre con cariño, pero con esa mirada de compasión que me hería más que si estuvieran enojados. Rafael era el más afectado. Él iniciaba conversación, mostraba fotos del trabajo, intentaba recordar momentos de la infancia, como si quisiera rescatarme de un lugar donde nunca estuve realmente. Un día, trajo un cuaderno de dibujos de la escuela, con una dedicatoria mía en la contraportada. Fingí no recordarlo. Él tomó mis manos y dijo, con lágrimas en los ojos, aunque la señora olvide quién soy yo nunca olvidaré quién fue la señora para mí. Esas palabras, padre, me atravesaron como una cuchilla. Mentía para protegerlo, pero me daba cuenta, cada vez más, de que era él quien me protegía. Rafael no solo era mi hijo del corazón. Era el alma más pura que conocía. Y aún así, le ocultaba lo que, tal vez, él tenía derecho a saber. Ese mismo domingo, después de que se fue, fui al cuartito de atrás, donde guardaba una caja que me prometí nunca volver a abrir. Dentro, estaban todos los comprobantes de depósito bancario firmados con el nombre de Soledad, notas que ella a veces dejaba con pequeñas frases, para los libros, para los exámenes médicos, para el intercambio. Todo hecho con una letra firme, sin ningún intento de esconderse. Era como si ella quisiera asegurarse de que yo lo supiera. Que lo viera. Que nunca olvidara que, a pesar de todo, era ella quien posibilitaba su futuro. Y yo lo vi. Durante años, vi esos depósitos y los acepté. Nunca los rechacé. Nunca los devolví. Porque, en el fondo, había una parte de mí que quería compensar a Rafael por haber venido al mundo envuelto en una mentira. Y había otra parte que quería asegurarse de que él tuviera todo lo que mis otros hijos no tuvieron, libertad, oportunidades, apoyo sin exigencias. Solo que ahora eso me corroía. Porque ya no podía distinguir si lo que hacía era por amor o por culpa. Cierta mañana, escuché una conversación de María con su marido, en el pasillo. Ellos creían que mi condición estaba evolucionando rápido, que tal vez era hora de internarme en una clínica especializada. Yo allí, fingiendo estar dormida en el sillón, con el corazón acelerado. Entendí, en ese instante, que mi mentira se había convertido en un laberinto sin salida. Me estaban llevando a un destino que yo misma construí con ladrillos de silencio. ¿Y la ironía? Yo solo quería paz. Solo quería que me dejaran tranquila, que no escudriñaran en las cuentas, ni en los orígenes del dinero de Rafael. Pero cuanto más fingía, más cerca estaban de descubrirlo. Fue esa semana cuando recibí, por correo, una carta. No tenía remitente.
El sobre era beige, antiguo. El papel olía a pasado. La carta decía solamente, es hora. Él merece saber. Usted lo sabe. Ese. Mi cuerpo se heló. No sabía si Soledad aún estaba viva, o si era alguien actuando en su nombre. Pero eso me quitó el piso. Estuve 3 noches sin dormir, caminando por la casa como alma en pena. Me senté frente al espejo y casi no reconocí el rostro que me miraba. No era el Alzheimer lo que me quitaba la lucidez, era la mentira lo que me envejecía. Lo que me ponía de rodillas por dentro. Fue entonces cuando decidí buscarle. Nunca fui mujer de escándalos, padre. Siempre mantuve mi compostura. Pero esta vez, estaba quebrada. Como una casa vieja llena de grietas que nadie ve por fuera. Solo quien entra siente el aire frío, el olor a moho, los crujidos de las vigas a punto de ceder. Yo era esa casa. Bonita por fuera. Podrida por dentro. Me arreglé despacio esa mañana. Elegí una blusa discreta, me peiné, me puse los zapatos bajos. Atravesé la ciudad a pie, con pasos cortos, ignorando el cansancio en las piernas. Llegué a la iglesia con las manos temblorosas. Me senté en el último banco por unos minutos, rezando un rosario mudo, donde cada cuenta era un recuerdo. Cuando me levanté y caminé hacia el confesionario, era como si el mundo entero enmudeciera a mi alrededor. Sabía que estaba a punto de entregar mi mayor secreto. Sabía que, después de eso, no habría vuelta atrás. Pero también sabía que cargar con esa verdad hasta la tumba sería cobardía. Rafael merecía más que un amor condicionado a la mentira. Merecía saber quién era. Y yo merecía ser perdonada, aunque nadie más lo supiera. Necesitaba el perdón de Dios. Porque el perdón de los demás, quizás nunca llegara. Y fue así, con el alma desgarrada y el corazón en pedazos, que entré en ese confesionario. Para finalmente contar la verdad. Cuando me arrodillé en el confesionario, mis manos estaban frías como piedra, y el peso en el pecho era tanto que parecía que mi alma se doblaba junto con mi cuerpo. La madera crujía levemente bajo mis rodillas, y el sonido apagado de la misa en el salón principal parecía distante, como si mi mente hubiera cerrado todas las puertas del mundo exterior. Respiré hondo, cerré los ojos y comencé. Perdón, Padre, porque he pecado. Hubo una pausa breve del otro lado, como si él estuviera discerniendo mi estado antes de responder. El Señor está aquí, hija. Hable con el corazón abierto. Y eso hice. Comencé desde el principio. Hablé del día en que Ernesto llegó con Rafael en brazos, de la historia inventada sobre el primo muerto, de las sospechas que nunca necesité confirmar. Conté sobre los depósitos bancarios que llegaban todos los meses con el nombre de Soledad y que nunca cuestioné ni conté a nadie. Admití que, aun sabiendo la verdad, decidí criar a ese niño como si fuera mío, que lo amé como a un hijo de sangre y que, por eso mismo, cargaba con la culpa de haberlo engañado por tanto tiempo. Mi voz vacilaba, y a veces me detenía para respirar, intentando controlar el temblor. Pero continué. Dije que, cuando Ernesto murió, mis otros hijos comenzaron a desconfiar de todo. Y, para escapar de las preguntas, elegí el camino más vergonzoso, fingí Alzheimer. Empecé con pequeños olvidos y fui dejando que la mentira creciera, se volviera una prisión. Dije que, en los últimos meses, comencé a tener miedo real de olvidar de verdad. Miedo de que la mentira se volviera profecía. Y que la culpa me corroía más que cualquier enfermedad. Del otro lado del confesionario, el silencio del padre era absoluto. Y ese silencio dolía. Porque no había juicio, ni prisa. Solo escucha. Cuando terminé, había lágrimas en mi rostro y un vacío inmenso en el pecho. Esperaba una penitencia dura, o incluso una reprimenda. Pero lo que escuché fue diferente. La voz del padre era firme, aunque serena. Usted eligió el silencio cuando más necesitaba haber elegido la verdad, hija. Y con eso, construyó una vida sobre un secreto. Pero su mayor pecado no fue haber criado a ese niño. Fue haberle ocultado el origen de su propia vida, negándole la oportunidad de reconocerse como hijo de Dios en la totalidad de su historia. Cerré los ojos, sintiendo cada palabra como un peso nuevo en los hombros. Pero él no se detuvo ahí. El amor que usted le dio a Rafael es verdadero. Pero el amor sin verdad es como una flor sin raíz, bonita por fuera,
frágil por dentro. Rafael creció sintiendo ese amor. Ahora, necesita la verdad para volverse completo. Y usted necesita liberarse de esa carga antes de que la consuma. Tragué saliva. La vergüenza me quemaba la piel, pero al mismo tiempo sentía un alivio extraño, como si alguien, por fin, hubiera tocado las heridas correctas. Padre, ¿y si me odia? ¿Y si rompo algo que ya no se puede reparar? Pregunté, casi en un susurro. Él respiró hondo antes de responder. Usted no puede controlar la reacción de los demás, Eloísa. Solo puede elegir actuar con verdad y humildad. Rafael ya fue herido por una mentira que ni siquiera sabía que existía. La herida ahora es inevitable. Pero la forma en que usted la trate, eso depende de usted. Guardamos silencio por unos segundos. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí dentro. Sentía vergüenza, sí. Pero también algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, esperanza. Padre, ¿qué me aconseja hacer? Pregunté, con la voz trémula. Él respondió con calma, como quien es consciente del peso de sus palabras. Va a escribir una carta para Rafael. Va a contar toda la verdad, con amor y arrepentimiento sincero. Va a decirle que lo ama, y que hizo lo que creyó que era mejor, aun sabiendo que estuvo mal ocultarlo. Va a entregarle esa carta personalmente, mirándolo a los ojos. Y entonces va a escuchar. Sin justificarse, sin interrumpir. Solo escuchar. Bajé la cabeza, emocionada. Nunca imaginé que mi penitencia sería tener que mirar a los ojos de ese niño, mi niño, y confesar que la mujer que lo crió también lo engañó. Pero al mismo tiempo, sabía que el padre tenía razón. Había llegado la hora de dejar de huir. Él continuó. Y además, como forma de reparación espiritual, va a ofrecer 30 días seguidos de oración silenciosa por soledad. Aunque no sepa dónde está, aunque esté muerta, su alma merece su intercesión. Ella también amó a ese niño, aunque fuera desde lejos. Asentí, con lágrimas en los ojos. La idea de rezar por esa mujer, a quien, durante tantos años, vi como una enemiga, me pareció difícil al principio. Pero algo dentro de mí también sabía que eso era necesario para que el perdón floreciera de verdad. Finalmente, el Padre me dio la absolución. Sus palabras fueron simples, pero resonaron profundamente. El Señor es misericordioso con los que se arrepienten de corazón sincero. Vaya en paz, Eloísa. Pero no huya más. La paz verdadera solo existe donde hay verdad. Salí del confesionario con el cuerpo cansado, pero con el alma en alerta. Por primera vez en años, ya no necesitaba fingir. Sabía lo que debía hacer. Sabía que esa carta sería el acto de mayor coraje de mi vida. Y quizás, el mayor regalo que pudiera darle a Rafael. Porque, después de todo, él aún merecía saber quién era. Y yo aún necesitaba demostrar que mi amor por él era más grande que mi vergüenza. Me llevó 3 días escribir la carta. 3 días enteros, sentada a la mesa de la cocina, mirando el papel como si fuera un espejo donde veía todo lo que intenté esconder durante tantos años. Empecé y rompí varias veces. A veces escribía con rabia de mí misma, otras con una ternura que me hacía llorar. Al final, decidí ser sincera. No intenté defenderme, ni justificarme. Solo conté la verdad. Hablé sobre soledad, sobre los depósitos, sobre el silencio cómplice que mantuve. Conté cómo elegí criarlo como mío porque no soportaría verlo crecer lejos, o peor, sin amor. Admití que me equivoqué al ocultar su origen, pero que el amor que le di fue el más genuino que existía en mí. Doblé la carta con las manos temblorosas y la guardé en un sobre sencillo. En el reverso, escribí solamente, para Rafael. De la mujer que lo crió y que siempre lo amó. Esperé hasta el domingo, el día en que él venía a visitarme. No pude dormir la noche anterior. Me desperté varias veces, con el corazón acelerado, la mente inquieta, reviviendo cada palabra que escribí. Cuando salió el sol, preparé café, organicé la mesa, y me vestí con ropa clara. Por primera vez en mucho tiempo, no fingí nada. Estaba lúcida, firme. Lista para enfrentar lo que Dios pusiera frente a mí. Rafael llegó con la misma sonrisa tranquila de siempre. Me abrazó como lo hacía desde niño, con esa forma de abrazar con todo el cuerpo. Se sentó a la mesa,
me trajo un pan dulce de la panadería del centro y comenzó a hablar sobre el trabajo. Yo escuché. Presté atención a cada gesto, a cada pausa. Y entonces, cuando me di cuenta de que no podría posponerlo más, me levanté y fui a la habitación. Volví con el sobre en las manos y lo puse frente a él. Esto es para ti. Yo, escribí todo ahí. Lo que nunca tuve el valor de contar. Él frunció el ceño, curioso, pero respetuoso. No lo abrió en el momento. Solo sostuvo el sobre, me miró a los ojos y dijo: ¿Quiere que lo lea ahora? Asentí con la cabeza. Él entonces rompió el lacre con cuidado y comenzó a leer. El silencio en esa habitación era casi sagrado. Yo observaba cada reacción suya, cada cambio en su rostro. Al principio, confusión. Luego, incredulidad. Y al final, dolor. Un dolor que no era de rabia, ni de odio, sino de alguien a quien le han desmontado algo precioso ante sus ojos. Cuando terminó, bajó la carta y me miró fijamente durante largos segundos. Entonces, ¿es verdad?, susurró. Sí. Todo lo que está ahí, respondí con la voz quebrada. Debí habértelo contado antes, pero tuve miedo de perderte. Miedo de que me vieras como una impostora. Pero te crié con lo mejor que tenía. Y si hay alguien que se equivocó aquí, fui yo, no tú. Rafael se levantó, todavía con el sobre en la mano. Caminó por la sala en silencio. Por un momento, pensé que se iría. Pero no. Se detuvo en la puerta, se dio la vuelta y dijo: No sé cómo digerir todo esto ahora. Necesito tiempo. Pero sé una cosa, aunque la señora mintió, fue la señora quien me enseñó a caminar, a rezar, a pensar. Fue la señora quien me esperaba en la puerta de la escuela. Eso nadie lo borra. Solo, necesito entender por qué. ¿Por qué vivir todo esto sola? Porque sentía vergüenza, y creía que te protegía. Hoy veo que solo me estaba escondiendo. Él se acercó, me dio un beso en la frente y se fue sin decir nada más. Durante los días siguientes, me quedé en silencio. No sabía si volvería. Ignacio y María aún no sabían nada, y yo no tenía fuerzas para otra confesión. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no me sentía atrapada. Dormía mejor. Comía sin ese peso en la garganta. Por primera vez en años, estaba viviendo con la conciencia limpia. Dolorida, pero limpia. 2 semanas después, Rafael volvió. Traía un ramo de flores amarillas y un sobre nuevo. Se sentó frente a mí, puso las flores en la mesa y me entregó el sobre con una sonrisa tímida. Dentro, había una carta suya. Corta, pero directa. Decía que había leído mi carta más de 10 veces, y que decidió que quería saber quién fue Soledad. Me pidió que le mostrara las cartas y notas que guardé de ella, y que fuéramos juntos al cementerio donde fue enterrada, porque, sí, había descubierto que ella murió hacía 7 años, en silencio, sin buscarlo nunca. Y así lo hicimos. Fuimos juntos. Él llevó una rosa blanca. Nos quedamos en silencio frente a la tumba. Después, me tomó de la mano y dijo: Ahora entiendo. No solo quién fue ella, sino quién es usted. Y si soy quien soy hoy, es porque 2 mujeres me amaron en silencio. Y eso es más de lo que mucha gente tiene en toda la vida. Ignacio y María se enteraron de la historia semanas después. Reaccionaron con sorpresa, algunos momentos de frialdad y desconfianza, pero poco a poco lo entendieron. Dijeron que lo importante era que Rafael seguía siendo nuestro hermano. Que el pasado no podía borrar lo que construimos juntos. Hoy, aún hay cicatrices, claro. Pero hay verdad. Y donde hay verdad, hay posibilidad de sanación. Han pasado 4 meses desde esa mañana en el confesionario. Todavía me arrodillo todos los días para rezar por Soledad, como lo pidió el Padre. No con amargura, sino con gratitud. Ella también amó a Rafael a su manera. Y ahora lo reconozco. La mentira me protegió durante años, pero fue la verdad la que me salvó. Rafael me visita todas las semanas. Trae libros, trae risas. Trae la presencia de alguien que perdonó no porque olvidó, sino porque entendió. Hoy, no necesito fingir Alzheimer, ni esconderme detrás de excusas.
Vivo con el alma en paz, aunque algunos dolores aún me acompañen. Porque finalmente, puedo mirar a los ojos de mis hijos y saber que todo lo que escondía, fue revelado. Y es en eso donde encuentro consuelo, en el valor de enfrentar el dolor para que el amor sobreviva a la mentira. Algunos pecados no se cometen por maldad, sino por miedo. Y a veces, pasamos la vida intentando proteger a otros del dolor, cuando, en realidad, solo nos estamos protegiendo a nosotros mismos de la verdad. Que esta historia nos recuerde que el amor verdadero no teme a la verdad, camina con ella, incluso cuando todo parece derrumbarse.